Telepacífico presenta Tardes del Sol. Hoy la buena energía de las Tardes del Sol la comparto con alguien que tiene una energía lindísima también. Se llama Marcela Correa. Le doy la bienvenida a partir de hoy al set de las Tardes del Sol. Marcelita, hola, buenísima Mauro. Energía para ti. ¿Cómo estás? Muy bien, buena energía para ti y para todas las personas que están súper conectadas con nosotros a través de la pantalla Bueno, de cuéntame aquí Telepacífico. la verdad, Marce. ¿Todavía te da pánico escénico o no? Mauro, yo debo confesar que sí, por ahí 2 minuticos antes, cuando ya Pipe está diciendo, bueno, al aire, preparado, siento esos nerviositos, pero ya a la hora de estar aquí enfrente de todo el mundo, digo, bueno, me tengo que calmar, tengo que tener la mejor energía para que todos me entiendan y de pronto no irla a embarrar, como dicen por ahí. Bueno, el pánico escénico, mucha gente ha preparado su tema, otros han estudiado para el examen y cuando llega donde el profesor, me bloqueo completamente. Dicen, no, es que no, me bloqueé, dicen, me bloqueé. Y ni para atrás ni para adelante. Pues es el gran tema en el día de hoy que vamos a tocar. Un gran especialista está con nosotros, Carlos Diego Ortiz. Es coach y facilitador que nos acompaña para esto de enfrentando el pánico escénico. Carlos, bienvenido. Sigue por favor a la sala de las Tardes del Sol. Buen día, Carlos. Buena energía para ti. Buena energía para ti, Carlos. Sigue por acá. Buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues gracias por acompañarnos. ¿Y por qué a la gente le da pánico escénico, Carlos? Porque es algo normal. Es algo normal en el ser humano cuando estamos frente a una situación a la cual no tenemos control. Y al ser normal hay que prepararse para una situación que es cotidiana. Bueno, tomemos asiento entonces, Marcelita. Carlos, por favor, toma asiento. Muchas gracias. En la sala de las Tardes del Sol para empezar a hablar de este tema. Si ustedes quieren participar, pueden marcar ya mismo el 524-3536, línea amiga de las Tardes del Sol, para que junto a Carlos pues hablemos un poco acerca de esto del pánico escénico, que es normal que se sienta, pero hasta qué punto es normal y por cuánto tiempo debe ser normal este pánico escénico. Esto es normal por varias razones. Y la primera tiene que ver con un proceso de manejo de creencias. Porque nosotros desde la infancia tenemos unos programas mentales que nos llevan a que en ciertas situaciones no tengamos un control. Y cuando no tenemos un control, el cerebro tiende a tener 3 comportamientos. El primero es atacar a esa situación de no control, a esa situación de peligro. El segundo es tratar de huir. Y el tercero es que nos mimetizamos. Es curioso, nosotros en el cerebro hay varias teorías. La neurociencia ha avanzado mucho. Vamos a ver un poquito atrás. La neurociencia ha avanzado mucho y hoy en día hay una teoría donde hablamos que en el cerebro hay 3 áreas. Una de ellas se encarga de enfrentar las situaciones de peligro, de actuar en situaciones de peligro para tener una supervivencia. Cuando nosotros estamos en una situación de que no sabemos qué hacer frente a un público o tenemos una creencia inconsciente de tener temor frente a un público, el cerebro interpreta que es una situación de peligro. En esa situación de peligro, el cuerpo se dispone para atacar, para huir o para mimetizarse. Cuando atacamos es cuando hay una hiperventilación grande, cuando hay aceleramiento, cuando queremos huir, se enfrían las manos, se enfría el cuerpo y hay mucha sudoración. Y cuando nos mimetizamos es cuando nos bloqueamos, que era lo que tú decías ahora, se nos olvida todo. Se olvida todo. Carlos, sabemos que hay de pronto fallas a nivel cognitivo, a nivel fisiológico y a nivel conductual. Esto se produce por de pronto el miedo del que estábamos hablando ahora. ¿Cómo poder enfrentar estas fallas como la pérdida de memoria que estábamos diciendo ahorita o como sudoración excesiva o este tipo de cosas? Hay varias formas de trabajarlo. La primera de ellas es tener conocimiento y preparación del tema. Muchas veces las personas cuando van a hablar frente a un público no tienen preparado el tema. Entonces lo que hacen es improvisar. Frente a la improvisación hay miedo al error. Por eso lo primero es preparar el tema, practicarlo, tener conciencia, conocimiento para que me dé tranquilidad a nivel mental. ¿Qué sucede? Que cuando ya estamos frente a un público es factible que nos dé miedo. Entonces ahí venimos con la segunda parte, que son técnicas que me permiten manejar mi cuerpo, tanto a nivel físico como a nivel mental. La primera de ellas, y la más antigua tal vez, es la respiración. Observen lo siguiente, cuando nosotros estamos en una situación de peligro, nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso se prepara para atacar y huir. Entonces, para poder atacar y huir necesitamos mucha sangre en nuestras extremidades, para atacar en los brazos y para huir en las piernas. Eso significa que nuestro corazón comienza a latir mucho más rápido, hay una cantidad de sangre que se produce para llenar los músculos y estar preparados para ello.
Y esa es la razón por la cual las personas nos agitamos cuando sentimos pánico o miedo. Cuando hacemos una respiración y hacemos una respiración lenta y profunda donde llenamos toda la capacidad pulmonar, lo que estamos haciendo es que oxigenamos una gran cantidad de sangre. Esa sangre que está oxigenada le lleva en una gran proporción al cerebro, y el cerebro, al recibir sangre oxigenada, él interpreta que la persona está calmada. Manda unas señales al corazón para que disminuya el ritmo cardíaco de tal manera que la persona se calme. Es decir, a través de una respiración podemos cambiar, a través de un proceso biológico, un síntoma biológico. Es una respiración lenta, profunda, para cubrir toda la capacidad pulmonar. Es lo que se denomina respiración abdominal. Muy buenos trucos, ¿no, Mauro? Así es, aprendemos hoy sobre cómo dominar este pánico escénico que sentimos cuando vamos a hablar en público o cuando estamos en medios de comunicación. Una pequeña pausa, nosotros ya retornamos aquí en la Franja Lunch de las Tardes del Sol. Y continuamos en nuestra Franja Lunch de las Tardes del Sol. Estamos hablando del pánico escénico y para eso tenemos al señor Carlos Diego Ortiz, él es coach y facilitador. Y vamos a continuar con esto que hablábamos. Nos había dicho que una de las técnicas era la respiración, pero también ahorita en comercial nos hablaba del anclaje. ¿En qué consiste este anclaje? El anclaje es una técnica que la produce la programación neurolingüística. La programación neurolingüística es un conjunto de técnicas que permiten hacer cambios profundos en el ser con resultados duraderos en corto tiempo. Y una de las técnicas se denomina el anclaje. Y el anclaje es la técnica que funciona a través de un proceso de visualización, donde lo que hacemos es una serie de pasos para que la persona visualice un estado de confort, de seguridad, y cuando la persona está en ese estado, logra esa tranquilidad y esa calma para que le dé la fuerza, la tranquilidad de hablar frente a un público. Bueno, Carlos, esto del pánico escénico da siempre cuando una persona por primera vez va a enfrentar un medio desconocido o un público, o puede dar así la persona lleve mucho tiempo desempeñándose en una de estas situaciones. No importa, es en cualquier momento. En cualquier momento puede dar. En mi caso, por ejemplo, aunque yo soy docente en varias universidades en el país y tengo la oportunidad de estar en diferentes discursos o conferencias frente a mucha gente, en ocasiones puede pasar, y me ha pasado, que me da miedo. Situaciones que no tengo previstas, situaciones en las cuales me encuentro con personas conocidas y comienzo a sentir el miedo. El miedo es una reacción normal del ser humano. Lo que es importante es saber cómo funcionamos para poder trabajarlo y transformarlo, ¿no? Saber dominarlo. Ese Correcto. nudo en la garganta que dice la gente, siempre dice, no, a mí se me hizo un nudo en la garganta y yo no pude hablar. ¿Por qué sucede realmente esta situación? Porque son sensaciones imprevistas. A mí me pasó la primera vez, yo estaba frente a un comité ejecutivo en una multinacional que trabajaba hace ya algunos años. Y cuando llegó el presidente de la compañía, yo tenía que hacer la presentación y yo me quedé mudo. Yo conocía el tema, llevaba tiempo en la empresa, conocía de qué íbamos a trabajar, pero solo con la imagen del señor yo me bloqueé. Sí. Eso se llama telón blanco, totalmente bloqueado. Yo no podía musitar palabra. Wow. Era impresionante. Y eso fue lo que me llevó a mí, hace ya varios años, a hacer mi primer curso de cómo hablar frente a un público. Y hoy en día lo comprendo perfectamente porque son situaciones, como digo de nuevo, inesperadas, frente a las cuales el cerebro siente que está en una situación de peligro. Y frente al peligro atacamos, huimos o nos mimetizamos. Y tal vez es lo que les pasa a muchas personas que antes de salir al aire sienten miedo, sienten temor, toman aire y se arrojan. Y una vez adentro ya se sienten seguros. Esa es la posición de ataque. Es cuando atacamos y a lo que venga. Entonces aprovechamos esa adrenalina con fuerza para salir a frentear lo que se venga. La situación. Hay personas que se mimetizan y cuando nos mimetizamos, telón blanco. No musitamos palabras, no sabemos qué decir. Pasa la situación y ya, ¡ay, qué alivio! Y hay personas que quieren huir, entonces tiemblan, ¡ay, hablan así! Las manos son sudorosas, temperatura baja, mucho frío, escalofrío, tembladera. Algunas personas hasta tienen daños de estómago. Es impresionante. Sí, pero así correcto. es. Son situaciones normales frente a las cuales el ser humano tiene que afrontarlas y que no tenemos herramientas, nunca nos enseñan. Aparte de eso, que hay situaciones de infancia que nos dañan. A la pregunta final. Carlos, recomendaciones para todas las personas que nos están viendo en este momento y que de pronto sientan ese pánico, como 3 tips que les podamos dar a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. El primero es conocer el tema, prepararse, tener conocimiento, practicar antes de tener un conocimiento de una práctica antes de salir frente al público. Conocimiento del tema. Conocimiento del tema. Segundo,
practicarlo antes de. No es lo mismo que yo tenga el conocimiento a que salga a exponerlo, y otra cosa es tener conocimiento, practicar, practicar y practicar, que es la clave para mí, es la práctica, 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 para lograr tener la sabiduría y la experiencia de qué es lo que voy a decir. Y tercero, hacer respiraciones profundas, pausadas, que me permitan estar tranquilo frente a lo que voy a hacer. Buenas recomendaciones, ¿o no, Mauro? Magníficas, magníficas, para que las pongamos, entonces las tengamos en cuenta con toda la familia de las Tardes del Sol. Carlos, muchísimas gracias, buena energía para ti. Espero buena que energía, muy pronto por acá. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Carlos. Gracias. Que tengan feliz día. Bueno, en minutos regresamos en la franja Lunch de las Tardes del Sol.